Claudia entró al juzgado tomada del brazo de su amante, como si no fuera a divorciarse, sino a desfilar por una alfombra roja. Manuel la vio aparecer desde el banco de madera del pasillo, sentado con las manos juntas sobre las rodillas, vestido con el único traje oscuro que aún conservaba de sus mejores años. El traje le quedaba un poco grande en los hombros, no porque hubiera sido de otra persona, sino porque el dolor lo había adelgazado durante los últimos meses. Tenía el rostro sereno, pero los dedos le temblaban apenas, como si su cuerpo aún no hubiera aprendido a mentir con la misma calma que su mirada. Claudia, en cambio, parecía radiante. Llevaba un vestido blanco marfil, demasiado elegante para una audiencia de divorcio, y unos tacones que resonaban contra el suelo de mármol con una seguridad ofensiva. A su lado caminaba Damián Robles, 29 años más joven que Manuel, cabello perfectamente peinado, sonrisa arrogante y una mano posesiva apoyada en la espalda de ella. No iban separados. No intentaban disimular. Damián no era un amigo, ni un asesor, ni un compañero de trabajo, como Claudia había insistido durante meses. Era el hombre por quien ella había destruido 32 años de matrimonio. Y lo había llevado al juzgado. Frente a Manuel. Frente a los abogados. Frente a la secretaria judicial, que levantó la vista de sus papeles y no pudo evitar quedarse mirando. Claudia sonrió apenas cuando lo vio. No fue una sonrisa de culpa, ni de nervios, ni de vergüenza. Fue una sonrisa fina, fría, calculada. La sonrisa de una mujer que creía haber ganado antes de que comenzara la batalla. Manuel, dijo ella, deteniéndose frente a él. ¡Qué puntual! Al menos hoy no me haces perder el tiempo. Damián soltó una risa baja, casi imperceptible, pero suficiente para que Manuel la oyera. Manuel levantó los ojos lentamente. Durante un segundo, la observó como si buscara en ese rostro a la mujer que había conocido 35 años atrás, en una librería pequeña del centro de Sevilla, cuando ella todavía usaba el cabello recogido con una cinta azul y hablaba de justicia social con una pasión que le iluminaba la mirada. No encontró a esa mujer. Frente a él estaba otra persona. Una extraña con el mismo nombre, los mismos ojos, la misma voz, pero sin memoria. «Buenos días, Claudia», respondió él. La tranquilidad de su tono pareció molestarla. Ella esperaba verlo destruido. Esperaba que bajara la cabeza, que le temblara la voz, que se encogiera en ese banco como lo había hecho tantas veces en casa. Pero Manuel no se movió. «Supongo que ya sabes que no tiene sentido alargar esto», continuó Claudia, acomodándose un mechón detrás de la oreja. «Mi abogado presentará el acuerdo. Firmas, aceptas las condiciones y todos salimos de aquí con dignidad». Manuel miró a Damián. «¿Con dignidad?», preguntó. Claudia apretó los labios. «No empieces con dramatismos». Damián dio un paso adelante, como si tuviera derecho a intervenir en una historia que no había vivido. «Mire, don Manuel», dijo con una cortesía falsa, «lo mejor para todos es que esto sea rápido. Claudia ha sufrido bastante en este matrimonio. Usted debería dejarla ser feliz». La frase quedó suspendida en el pasillo. «Usted debería dejarla ser feliz». Manuel sintió algo parecido a un golpe en el pecho, pero no lo mostró. Se limitó a mirar al joven. Observó su reloj caro, su camisa italiana, sus zapatos brillantes. Todo en él parecía recién comprado. Todo en él parecía prestado. Incluso la seguridad. «No sabía que usted también iba a declarar», dijo Manuel. Damián sonrió, incómodo por primera vez. «No necesito declarar nada. Todos sabemos lo que pasó». Manuel inclinó apenas la cabeza. «No. Todavía no todos». Claudia frunció el ceño. «¿Qué significa eso?». Antes de que Manuel respondiera,
la puerta de la sala se abrió. La secretaria judicial salió con una carpeta en la mano. Caso Morales contra Morales. ¿Pueden pasar? Claudia levantó la barbilla y avanzó primero, arrastrando consigo el perfume caro que Manuel le había regalado en su último aniversario. Antes de saber que ella lo usaba para encontrarse con otro hombre. Damián entró detrás de ella, orgulloso, casi triunfal. Manuel esperó unos segundos. Luego se puso de pie. Su abogado, un hombre de cabello canoso llamado Ernesto Salcedo, se acercó a él y le habló en voz baja. ¿Está seguro de que quiere hacerlo hoy? Manuel miró hacia la sala. Dentro, Claudia ya se había sentado, cruzando las piernas con impaciencia. Damián permanecía detrás de ella, como un trofeo joven y descarado. Sí, respondió Manuel. Ella eligió traerlo a él. Ernesto sostuvo su mirada. Entonces nosotros traeremos la verdad. Manuel respiró hondo. En ese instante, al fondo del pasillo, junto a una columna de piedra, un hombre mayor esperaba en silencio. Llevaba una chaqueta gris gastada, una carpeta marrón bajo el brazo y una expresión grave, casi triste. Sus ojos se encontraron con los de Manuel. Manuel asintió apenas. El hombre no sonrió. Pero dio un paso adelante. Claudia aún no lo había visto. Y no tenía idea de que aquel testigo, aquel hombre humilde al que ella había ignorado durante años como si fuera parte del mobiliario de su edificio, había visto lo suficiente para cambiarlo todo. Pero para entender cómo Manuel llegó a ese momento, hay que volver atrás. Mucho antes del juzgado. Mucho antes de Damián. Mucho antes de que Claudia aprendiera a pronunciar la palabra divorcio como si fuera una sentencia y no una herida. Hay que volver al principio, cuando Manuel todavía creía que el amor se demostraba aguantando. Manuel Morales tenía 28 años cuando conoció a Claudia Ferrer. Él trabajaba entonces como encargado de mantenimiento en una empresa de ascensores, un empleo modesto pero estable, y estudiaba por las noches administración de empresas porque soñaba con abrir algún día un negocio propio. No era un hombre de discursos brillantes ni de ambiciones ruidosas. Era tranquilo, observador, de esos hombres que escuchan antes de hablar y que nunca prometen lo que no pueden cumplir. Claudia tenía 24 y acababa de terminar Derecho. Era inteligente, intensa, magnética. Entraba a cualquier habitación y parecía ocupar más espacio que los demás, no por volumen, sino por presencia. Hablaba rápido, caminaba rápido, decidía rápido. A Manuel eso le fascinó desde el primer día. Se conocieron en una librería de segunda mano durante una tarde de lluvia. Ella intentaba alcanzar un libro en la repisa más alta. Él, que estaba buscando un manual de contabilidad usado, se acercó con timidez. «Permíteme», dijo. Claudia lo miró de arriba abajo, como evaluándolo. ¿Siempre rescatas mujeres en apuros o solo cuando llueve? Manuel se ruborizó. Solo cuando el libro parece más peligroso que la mujer. Ella rió. Aquella risa lo persiguió durante años. Durante los primeros meses, Claudia fue dulce de una manera que Manuel nunca había conocido. Le escribía notas, lo esperaba a la salida del trabajo, le preguntaba por sus sueños. Cuando él le habló de abrir una pequeña empresa de servicios técnicos, ella lo miró con admiración. «Tú podrías hacer mucho más de lo que haces ahora», le dijo una noche, sentados frente al río. «Te falta creerlo». Y Manuel le creyó a ella. Se casaron 3 años después, con una ceremonia sencilla en una iglesia pequeña. No había grandes lujos, pero había ilusión. La madre de Manuel lloró al verlo entrar del brazo de Claudia. Decía que su hijo había encontrado a una mujer fuerte, una mujer que lo empujaría hacia adelante. Durante un tiempo, pareció cierto. Claudia comenzó a trabajar en un despacho importante,
mientras Manuel dejó la empresa de ascensores y abrió, con sus ahorros y un préstamo pequeño, una compañía de mantenimiento integral para edificios. La llamó Servicios Morales. Al principio eran solo él, una furgoneta blanca y una caja de herramientas. Él reparaba puertas, revisaba sistemas eléctricos, negociaba con administradores de comunidades, atendía urgencias de madrugada. Claudia, desde su conocimiento legal, lo ayudaba con contratos, facturas y permisos. Trabajaban juntos en la mesa de la cocina hasta la 1 de la mañana, rodeados de papeles, café frío y sueños. Cuando nació Paula, su primera hija, Manuel lloró como un niño. La sostuvo en brazos con un cuidado reverente, como si el mundo entero se hubiera vuelto frágil dentro de una manta rosa. 3 años después llegó Sergio, con pulmones fuertes y una manera de cerrar el puño que hacía reír a todos. Manuel amaba a su familia con una devoción silenciosa. Mientras Claudia ascendía en su carrera y empezaba a manejar clientes cada vez más importantes, él se encargaba de todo lo demás. Llevaba a los niños al colegio, preparaba meriendas, iba a reuniones con profesores, atendía llamadas de clientes, reparaba averías, cocinaba por la noche y aún encontraba tiempo para escuchar a Claudia cuando ella llegaba agotada, quejándose de sus jefes, de sus colegas, del mundo entero. «No sé cómo puedes aguantar tanto», le decía él, sirviéndole una copa de vino. Ella se quitaba los tacones y suspiraba. «Porque no tengo otra opción, Manuel. Alguien en esta familia tiene que llegar lejos». La frase, al principio, no dolía. Sonaba a ambición, a esfuerzo, a futuro. Pero con los años, comenzó a cambiar de tono. Servicios Morales creció lentamente. No se convirtió en una gran empresa, pero sí en un negocio sólido. Manuel consiguió contratos con varios edificios del centro, luego con oficinas, después con pequeñas cadenas de apartamentos turísticos. Contrató empleados, compró 2 furgonetas más, alquiló un local. Pero como Claudia era abogada y él confiaba en ella por encima de cualquier persona, fue ella quien organizó la estructura legal de la empresa. «Lo mejor es poner parte de esto a mi nombre», le explicó una noche, con los papeles extendidos sobre la mesa. «Por seguridad fiscal. Además, yo entiendo estas cosas». Manuel ni siquiera dudó. «Hazlo como creas mejor». Claudia sonrió y le acarició la mano. «Siempre tan confiado». Aquella frase, años después, se convertiría en un cuchillo. Los hijos crecieron. Paula se parecía a Claudia, decidida, impaciente, brillante. Desde pequeña entendió que su madre era la figura poderosa de la casa, la que firmaba documentos, la que se vestía elegante, la que hablaba por teléfono con personas importantes. Sergio, en cambio, tenía algo de Manuel. Era más sensible, más callado, más atento a los detalles. Pero incluso él aprendió con el tiempo a no contradecir demasiado a su madre. La casa cambió. Pasaron de un piso pequeño a una vivienda amplia en el barrio de Nervión, con terraza, garaje y una cocina moderna que Manuel eligió con ilusión porque siempre había soñado con cocinar para su familia en un espacio luminoso. Claudia eligió los muebles, los colores, las cortinas, los cuadros, la vajilla. Manuel pagó mucho de aquello con el trabajo de sus manos, pero poco a poco la casa empezó a sentirse menos suya. Las decisiones importantes las tomaba Claudia. Las vacaciones, los colegios, los coches, las inversiones, las cenas con amigos, las reformas. Manuel opinaba, sí, pero solo hasta que ella levantaba una ceja. «Cariño, de verdad, déjame a mí. Tú eres bueno arreglando cosas, pero esto requiere visión». Él callaba. No por cobardía. Callaba porque amaba la paz. Callaba porque no quería discutir frente a los niños. Callaba porque se decía que Claudia era así, fuerte,
dominante, un poco dura, pero en el fondo buena. El problema fue que el fondo nunca apareció. A los 57 años, Manuel ya no era el hombre soñador de la librería. Seguía siendo noble, trabajador, paciente, pero algo en sus hombros había cambiado. Caminaba un poco inclinado, como si cargara sacos invisibles. Tenía las manos agrietadas por años de herramientas y productos de limpieza industrial, aunque ya podría haber delegado más trabajo. No lo hacía. Le costaba dejar de sentirse responsable por todo. Claudia, en cambio, a los 53, parecía haber rejuvenecido a fuerza de desprecio. Vestía con elegancia, hacía ejercicio, iba a tratamientos estéticos, salía a cenas con colegas y hablaba de Manuel como si él fuera una costumbre antigua. Manuel no entiende esas cosas, decía en reuniones familiares. Manuel es muy básico para hablar de inversiones. Manuel es bueno. Sí, pero no le pidáis opinión sobre asuntos complejos. Al principio lo decía riendo, como una broma. Después dejó de fingir. Una noche, durante una cena en casa con varios amigos del despacho de Claudia, Manuel se acercó a servir más vino. Uno de los invitados, un socio llamado Ramiro, le preguntó: Manuel, ¿y tú qué opinas del nuevo proyecto de viviendas turísticas en Triana? Tengo entendido que tu empresa trabaja con edificios de ese tipo. Manuel abrió la boca para responder, pero Claudia se adelantó. Ay, Ramiro, no le preguntes eso. Manuel sabe arreglar calderas, no analizar mercados. Todos rieron. No con crueldad abierta, sino con esa risa cómoda de quienes aceptan la jerarquía que alguien más impone. Manuel sonrió también. Fue una sonrisa pequeña, educada, casi invisible. Pero por dentro sintió como algo se hundía. Esa noche, cuando los invitados se fueron y él recogía copas vacías de la mesa, Claudia apareció en la cocina, descalza y con una copa aún en la mano. No pongas esa cara, dijo. Manuel siguió enjuagando platos. ¿Qué cara? Esa. La de perro abandonado. Él cerró el grifo lentamente. Me humillaste delante de todos. Claudia soltó una carcajada seca. Por favor, Manuel. No exageres. Solo fue una broma. Dijiste que no sé analizar nada. Porque no sabes. El silencio que siguió fue más doloroso que un grito. Manuel la miró. Ella no parecía enfadada. Parecía convencida. Y eso era peor. Esa empresa la levanté yo, dijo él con voz baja. Con mis manos. Claudia apoyó la copa sobre la encimera. Y yo la protegí legalmente. Yo la hice crecer. Yo negocié contratos que tú jamás habrías conseguido. No confundas esfuerzo con inteligencia empresarial. Manuel sintió que la garganta se le cerraba. Claudia. No empieces, lo interrumpió ella. Estoy cansada. Siempre tengo que medir mis palabras porque tú te ofendes por todo. A veces siento que vivo con un niño viejo. Niño viejo. La expresión le quedó dando vueltas en la cabeza durante días. A partir de entonces, las cosas empeoraron lentamente, como una pared que se agrieta sin que nadie se atreva a tocarla por miedo a que se venga abajo. Claudia empezó a dormir tarde. Recibía llamadas que contestaba en la terraza, bajando la voz. Si Manuel entraba, ella cambiaba de tema o colgaba. Cambió la contraseña del móvil. Compró ropa nueva. Comenzó a decir que tenía reuniones fuera de Sevilla, cursos, conferencias, almuerzos interminables con clientes. Manuel notaba todo. Pero no preguntaba. Todavía no. Había aprendido que preguntar era abrir una puerta al desprecio. ¿Desde cuándo te interesa tanto dónde estoy? Le decía Claudia. No me controles, Manuel.
No soy una de tus furgonetas para que revises mis movimientos. Y él callaba. Una madrugada, Manuel despertó y encontró la cama vacía. Miró el reloj, las 3:20. Bajó las escaleras pensando que quizá Claudia estaba en la cocina. Pero la vio en la terraza, hablando por teléfono, envuelta en una bata de seda. La puerta corrediza estaba apenas abierta. No quiso escuchar. Pero escuchó. No puedo mañana, Damián, no insistas. Él sospecha cada vez más. Sí, claro que voy a dejarlo, pero tiene que ser en el momento correcto. No seas impaciente, mi amor. Mi amor. Manuel sintió que el corazón se le detenía. No entró. No gritó. No abrió la puerta. Subió de nuevo al dormitorio, se sentó al borde de la cama y se quedó mirando la oscuridad hasta que amaneció. Cuando Claudia volvió, casi media hora después, fingió sorprenderse al verlo despierto. ¿No dormías? Manuel la miró. Había una pregunta en sus ojos, una súplica silenciosa, una última oportunidad para que ella dijera la verdad. Claudia no la tomó. Tenía un asunto urgente del despacho, dijo mientras dejaba el móvil boca abajo en la mesilla. Vuelve a dormir. Manuel se acostó de espaldas. No cerró los ojos. Esa mañana preparó café como siempre. Paula, que ya vivía en Madrid pero había venido de visita por unos días. Estaba sentada en la cocina revisando correos en su portátil. Sergio desayunaba en silencio. Claudia bajó con el cabello húmedo, impecable, fresca como si no hubiera pasado media noche mintiendo. El café está listo, dijo Manuel. Claudia tomó la taza, probó un sorbo y torció la boca. Está aguado. Manuel no respondió. Sergio levantó la vista. A mí me parece bien. Claudia lo miró con frialdad. No te pedí opinión. El muchacho bajó los ojos. Paula suspiró, impaciente. Mamá tiene razón, papá. Últimamente estás distraído con todo. Manuel sintió que esa frase le dolía más que la de Claudia. Porque venía de su hija. De la niña a la que había llevado en brazos por pasillos de hospital. De la joven a la que había pagado una universidad privada trabajando turnos dobles. De la mujer que ahora lo miraba como una carga emocional incómoda. Sí, murmuró él. Quizá estoy distraído. Claudia dejó la taza sobre la mesa con un golpe seco. Pues intenta no estarlo. Hoy tengo una reunión importante y no tengo paciencia para dramas. Esa palabra volvió a aparecer. Dramas. Para Claudia, el dolor de Manuel siempre era drama. Su cansancio era drama. Sus dudas eran drama. Su dignidad herida era drama. Durante las semanas siguientes, Manuel comenzó a observar con una atención nueva. No era la mirada ingenua del esposo que teme descubrir la verdad, sino la de un hombre que ya la sabe y necesita entender hasta dónde llega la mentira. Notó que Claudia recibía flores sin tarjeta. Notó que había cargos extraños en la tarjeta conjunta, hoteles boutique, restaurantes caros, una joyería donde él jamás había comprado nada. Notó que Damián Robles aparecía cada vez más en las conversaciones del despacho. Era consultor inmobiliario, joven, ambicioso, hijo de un empresario venido a menos. Claudia hablaba de él con falsa indiferencia. Damián tiene ideas interesantes. Damián entiende el mercado actual. Damián sí se mueve rápido. Siempre ese sí, como una comparación invisible. Manuel se cruzó con él por primera vez una tarde en la oficina de Claudia. Había ido a llevar unos documentos que ella había olvidado en casa. Al abrir la puerta del despacho, encontró a Damián sentado demasiado cerca de ella, inclinado sobre su escritorio. Claudia retiró la mano de la mesa con rapidez.
Demasiado rápido. No sabía que venías, dijo ella. Manuel dejó la carpeta sobre el escritorio. Me pediste que trajera esto. Damián se puso de pie con una sonrisa amplia. Usted debe ser Manuel. Usted. No el esposo de Claudia. No don Manuel. Usted. Como si hablara con un empleado mayor. Eso parece, respondió Manuel. Claudia se levantó, visiblemente incómoda, aunque intentó cubrirlo con irritación. Gracias por traerlo. Estamos ocupados. Manuel miró los documentos, luego a ella. Claro. Damián se acercó para estrecharle la mano. Su apretón fue firme, innecesariamente fuerte, cargado de una superioridad infantil. Claudia habla mucho de usted. Manuel sostuvo el apretón sin apartar la mirada. Qué curioso. De usted no habla tanto. La sonrisa de Damián vaciló. Claudia intervino de inmediato. Manuel, por favor. No empieces con tus rarezas. Él soltó la mano del joven. Que tengan buena tarde. Salió sin mirar atrás. Pero al cerrar la puerta, escuchó la voz de Claudia, amortiguada por la madera. Te dije que no hicieras comentarios. Y la risa de Damián. Esa risa. Manuel la recordaría mucho tiempo después, sentado en el juzgado, mientras Claudia entraba del brazo de ese mismo hombre creyendo que aún podía reírse. Pero entonces, en aquel momento, todavía no sabía lo peor. No sabía que Claudia no solo lo engañaba. No sabía que llevaba meses moviendo dinero de las cuentas de la empresa. No sabía que estaba preparando un divorcio diseñado para dejarlo sin casa, sin negocio y sin reputación. No sabía que Paula ya había sido convencida de que su padre era un obstáculo. No sabía que Sergio, en silencio, había empezado a sospechar también. Y sobre todo, no sabía que alguien más lo había visto todo. Alguien que no pertenecía a la familia. Alguien que no tenía motivos para mentir. Alguien que, durante años, había abierto y cerrado la puerta del garaje del edificio, había saludado con respeto a Manuel cada mañana y había observado en silencio lo que otros preferían ignorar. Ese hombre se llamaba Basilio Medina. Tenía 68 años. Era el vigilante nocturno del edificio donde Claudia decía asistir a reuniones privadas con clientes. Y una noche de lluvia, sin buscarlo, vio a Claudia entrar con Damián en un apartamento que no estaba registrado a nombre de ningún cliente. La vio reír. La vio besar al joven en el ascensor. La vio salir horas después con el cabello desordenado y el maquillaje corrido. Y semanas más tarde, vio algo todavía más grave. Vio a Damián entregarle a Claudia un sobre grueso. Vio documentos. Vio firmas. Vio el nombre de Manuel en papeles que Manuel nunca había leído. Pero esa parte de la historia aún no había salido a la luz. Todavía no. Porque antes de que Manuel conociera a Basilio, antes de que entendiera que el destino a veces coloca testigos donde la verdad más los necesita, Claudia tenía preparada una escena final de humillación. Una escena que, según ella, debía quebrarlo por completo. Y comenzó una noche de domingo, durante una cena familiar. Paula había vuelto de Madrid. Sergio estaba sentado frente a su padre, inquieto, con los ojos hundidos de quien lleva días guardando preguntas. Claudia había pedido comida de un restaurante caro, algo que rara vez hacía si no quería anunciar algo importante. Manuel lo sintió desde el primer minuto. Había demasiada calma. Demasiado orden. Demasiado silencio antes de la tormenta. Claudia sirvió vino, aunque Manuel no bebía casi nunca entre semana. Paula revisaba su móvil. Sergio movía la pierna bajo la mesa. Nadie hablaba de nada real. Hasta que Claudia dejó los cubiertos con una delicadeza teatral.
tengo algo que decir. Manuel levantó la mirada. Sergio se tensó. Paula bloqueó el móvil y suspiró como si ya supiera lo que venía. Claudia miró a Manuel con una serenidad cruel. He solicitado el divorcio. El sonido de la nevera fue lo único que se escuchó durante varios segundos. Manuel no se movió. No porque no le doliera. Le dolía tanto que, por un instante, sintió que el cuerpo no le pertenecía. Ya veo, dijo al fin. Claudia arqueó una ceja. Esperaba lágrimas. Preguntas. Súplicas. ¿Eso es todo? Manuel miró a sus hijos. ¿Ustedes lo sabían? Paula bajó la vista solo un segundo. Sergio abrió la boca, pero no dijo nada. Claudia respondió por ellos. No los pongas en una situación incómoda. Esto es entre tú y yo. Manuel soltó una risa triste. No, Claudia. Si ellos lo sabían antes que yo, ya no es solo entre tú y yo. Paula intervino con una frialdad que parecía ensayada. Papá, mamá tiene derecho a rehacer su vida. No puedes esperar que se quede contigo por lástima. La palabra lástima atravesó la mesa. Manuel la miró como si no la reconociera. ¿Eso piensas? ¿Que tu madre se quedó conmigo por lástima? Paula apretó los labios. Pienso que mamá ha cargado con demasiadas cosas durante años. Sergio se volvió hacia ella. ¿Cargado? ¿Estás hablando en serio? Sergio, no empieces, dijo Claudia. Pero el muchacho no pudo callarse. Papá ha trabajado toda su vida. Ha estado en todo. En todo. Cuando tú no estabas, mamá, él estaba. Cuando Paula enfermó de pequeña, él durmió en una silla del hospital. Cuando yo suspendí 3 materias, él se sentó conmigo cada noche. ¿Y ahora van a hablar como si fuera una carga? Claudia golpeó la mesa con la palma. Basta. El silencio volvió, más afilado. Manuel miró a su hijo. Algo en su pecho, roto desde hacía mucho, sintió una pequeña luz. No estaba completamente solo. Claudia respiró hondo, recuperando el control. La audiencia será dentro de 3 semanas. Mi abogado ya preparó una propuesta. La casa queda para mí. La empresa, por su estructura legal, también quedará bajo mi administración principal. Tú recibirás una compensación razonable. Manuel parpadeó lentamente. ¿La empresa? No hagas esto difícil. Claudia, esa empresa la fundé yo. Y legalmente no está solo a tu nombre. Sergio se puso de pie. ¿Qué significa eso? Paula cerró los ojos, incómoda. Claudia miró a Manuel con una calma devastadora. Significa que durante años tu padre firmó lo que debía firmar. Y ahora las cosas son como son. Manuel sintió que el aire se volvía pesado. Recordó las noches en la cocina, los contratos, la confianza, las frases suaves. Hazlo como creas mejor. Siempre tan confiado. Ahora entendía. No todo, pero sí lo suficiente. ¿Desde cuándo lo planeas? Preguntó. Claudia sonrió apenas. No seas melodramático. Nadie planeó nada. Simplemente aprendí a pensar en el futuro. Manuel asintió despacio. Por dentro, una parte de él quería derrumbarse. Otra quería gritar. Otra quería preguntarle cómo era posible que tantos años de amor hubieran terminado convertidos en cláusulas, porcentajes y trampas legales. Pero una parte nueva, más silenciosa, más firme, comenzó a hablarle desde un lugar profundo. No supliques. No ahora. No frente a ella. No frente a tus hijos. Manuel dobló la servilleta con cuidado y la dejó junto al plato. Está bien.
Claudia lo observó con desconfianza. ¿Está bien? Si quieres el divorcio, lo tendrás. Paula pareció aliviada. Sergio, en cambio, miró a su padre con preocupación. Claudia inclinó la cabeza. Me alegra que por fin seas razonable. Manuel se puso de pie. Pero no firmaré nada sin revisarlo. La expresión de Claudia cambió apenas. Fue mínimo. Un destello de irritación en los ojos. Pero Manuel lo vio. Por supuesto, dijo ella. Aunque no tienes mucho margen. Eso lo veremos. La frase no fue dicha con arrogancia. Ni con rabia. Fue tranquila. Casi cansada. Pero tuvo un efecto extraño. Claudia, por primera vez en mucho tiempo, no supo qué responder de inmediato. Manuel salió de la cocina y subió a su habitación. No a la habitación matrimonial. Esa, desde hacía meses, se había convertido en territorio de Claudia. Entró en el pequeño cuarto de invitados donde dormía desde que ella le había dicho que su respiración la molestaba. Cerró la puerta con suavidad. Solo entonces se permitió temblar. Se sentó en la cama estrecha, hundió el rostro entre las manos y lloró sin hacer ruido. No lloró solo por el divorcio. Lloró por todos los desayunos servidos sin un gracias. Por todos los cumpleaños olvidados. Por todos los contratos firmados con confianza. Por cada vez que sus hijos lo habían visto callar y confundieron su paciencia con debilidad. Por la juventud que se le había ido intentando sostener una casa donde cada vez ocupaba menos espacio. Pero aquella noche, entre lágrimas, Manuel no se sintió muerto. Se sintió despierto. Y eso lo asustó. Porque un hombre despierto ya no puede seguir fingiendo que duerme. A la mañana siguiente, hizo algo que no había hecho en 30 años de matrimonio. No preparó el café de Claudia. No planchó su blusa. No revisó si el coche tenía gasolina. No dejó sobre la mesa los documentos que ella necesitaba. Se duchó, se vistió con calma y salió de casa antes de que nadie bajara. Claudia despertó media hora después y encontró la cocina vacía. Ni café. Ni tostadas. Ni Manuel. Frunció el ceño, irritada por una ausencia que no esperaba notar. Porque durante años había llamado inútil a ese hombre. Pero bastó una mañana sin sus cuidados para que la casa entera pareciera funcionar peor. Manuel, mientras tanto, caminaba por las calles aún frescas de Sevilla con una carpeta bajo el brazo. Se dirigía al despacho de Ernesto Salcedo, un abogado antiguo, discreto, recomendado por un cliente de su empresa. No sabía si aún podía salvar algo. No sabía cuánto le habían quitado. No sabía hasta dónde llegaba la traición. Pero por primera vez en mucho tiempo, iba a preguntar. Iba a revisar. Iba a entender. Y, sobre todo, iba a dejar de firmar a ciegas. Lo que Manuel no imaginaba era que aquella decisión lo llevaría, días después, hasta el nombre de Basilio Medina. El vigilante nocturno. El testigo. El hombre que lo había visto todo. Y cuando ese nombre apareciera, Claudia comenzaría a perder el control de una historia que creyó haber escrito sola. 3 semanas después, Manuel Morales volvió a sentarse en el mismo banco de madera del juzgado, pero ya no era el mismo hombre. Por fuera, quizá nadie habría notado el cambio. Seguía llevando aquel traje oscuro que le quedaba ligeramente amplio. Seguía teniendo las manos marcadas por años de trabajo y la mirada serena de quien había aprendido a soportar demasiado. Seguía hablando poco. Seguía moviéndose con esa discreción casi antigua que Claudia siempre había confundido con debilidad. Pero por dentro, Manuel ya no estaba arrodillado. Durante aquellos 21 días, había recorrido un camino que le había parecido más largo que los 32 años de matrimonio que dejaba atrás.
Primero fue al despacho de Ernesto Salcedo, un abogado que no levantaba la voz, pero que escuchaba como si cada palabra tuviera peso de prueba. Manuel llegó con una carpeta desordenada, algunos contratos viejos, recibos de la empresa, documentos bancarios y una vergüenza profunda que apenas podía nombrar. No sé exactamente qué busco, confesó, sentado frente al escritorio de madera oscura. Solo sé que mi esposa dice que casi nada me pertenece. Ernesto no lo interrumpió. Revisó papel por papel con paciencia, marcando fechas, nombres, porcentajes, firmas. Al cabo de casi 2 horas, levantó la vista. Don Manuel, aquí hay cosas que no cuadran. Manuel sintió que el estómago se le cerraba. ¿Qué quiere decir? Que algunas modificaciones societarias se hicieron en fechas extrañas. Que su firma aparece en documentos donde usted, según lo que me cuenta, no recuerda haber firmado. Y que la empresa no parece tan perdida como su esposa quiere hacerle creer. Manuel tragó saliva. Yo confiaba en ella. Ernesto se quitó las gafas con lentitud. Confiar en alguien no le da permiso a esa persona para destruirlo. Esa frase se quedó con Manuel durante días. Confiar no era firmar una sentencia propia. Confiar no era entregar las llaves de la vida y cerrar los ojos. Confiar no era permitir que alguien usara el amor como anestesia. El abogado le pidió más documentos. Manuel comenzó a buscarlos en casa, en el local de la empresa, en viejas cajas que Claudia había relegado al trastero. Al principio lo hizo con miedo, como si estuviera invadiendo su propia historia. Luego, poco a poco, empezó a hacerlo con precisión. Encontró contratos originales con su nombre como fundador. Encontró correos antiguos donde Claudia reconocía que la empresa había sido creada con ahorros de Manuel. Encontró facturas pagadas desde cuentas personales suyas. Encontró una libreta, olvidada detrás de un archivador, donde durante los primeros años anotaba cada ingreso y cada gasto de servicios morales. Y encontró algo más. Un recibo de alquiler de un apartamento en la calle San Jacinto. No estaba a nombre de Claudia. No estaba a nombre de Damián. Estaba a nombre de una sociedad pantalla creada apenas 8 meses antes. Cuando Manuel entregó ese papel a Ernesto, el abogado guardó silencio durante un rato. ¿Conoce usted este domicilio? Manuel negó. No. Pues convendría averiguar quién entra y sale de ahí. Manuel no quería convertirse en detective de su propia humillación. No quería seguir el rastro de perfumes ajenos, facturas escondidas y mentiras dichas a media voz. Había algo profundamente indigno, pensaba, en tener que probar que a uno lo estaban traicionando. Pero Ernesto le explicó algo con crudeza serena. Don Manuel, usted no está buscando venganza. Está protegiéndose. Hay una diferencia enorme. Así llegó a Basilio Medina. Fue una tarde gris, con el cielo bajo y la ciudad húmeda después de una lluvia breve. Manuel se plantó frente al edificio de la calle San Jacinto sin saber muy bien qué hacer. Era una finca elegante, de fachada restaurada, con balcones de hierro negro y cámaras en la entrada. No parecía un lugar para reuniones de trabajo. Parecía un refugio caro. Un secreto con portero. Basilio estaba en la garita, leyendo un periódico viejo. Al ver a Manuel, levantó la vista con una expresión cansada. Buenas tardes. ¿A quién busca? Manuel dudó. Durante un segundo, estuvo a punto de marcharse. Le pareció absurdo. Le pareció humillante. Le pareció que, incluso si Basilio sabía algo, él no tendría valor para escucharlo. Pero entonces recordó a Claudia entrando al juzgado del brazo de Damián en su imaginación futura. Recordó la palabra lástima en boca de Paula. Recordó a Sergio defendiéndolo en la cena. Recordó 32 años de silencio.
Busco la verdad, dijo al fin. Basilio lo observó con atención. No se rió. No preguntó de inmediato. Solo dejó el periódico sobre la mesa y señaló una silla. Entonces siéntese, don Manuel. Manuel se quedó inmóvil. ¿Sabe quién soy? El vigilante bajó la mirada. Sí, señor. Lo sé desde hace meses. Aquel desde hace meses fue el principio del derrumbe final. Basilio habló despacio, sin morbo, sin alegría, como habla un hombre que preferiría no tener que decir lo que sabe. Contó que Claudia había estado entrando al apartamento con Damián 2 o 3 veces por semana. A veces de tarde. A veces de noche. A veces después de pasar primero por un restaurante cercano. Contó que ella reía en el ascensor, que lo besaba sin cuidado, que una vez Damián bromeó diciendo, cuando el viejo firme, esto será nuestro de verdad. Manuel cerró los ojos. No fue la infidelidad lo que más lo hirió. Esa ya la sabía. Fue la naturalidad. La manera en que habían hablado de él como de un obstáculo administrativo. Como de un mueble que todavía no habían conseguido sacar de casa. Hay más, dijo Basilio. Manuel abrió los ojos. El vigilante sacó una carpeta de un cajón. Dentro había copias de registros de entrada, fotografías impresas de baja calidad, anotaciones de horarios y un pequeño pendrive. Yo no suelo meterme en asuntos ajenos, explicó. Pero una noche vi algo que no me dejó tranquilo. Manuel apenas respiraba. ¿Qué vio? Basilio apoyó los codos sobre la mesa. Vi a su esposa y a ese hombre traer a otro sujeto. Un notario, creo. O alguien que parecía notario. Entraron con carpetas. Discutieron. Ella dijo que necesitaban cerrar la transferencia antes de que Manuel se despertara. Yo no entendí todo, pero oí su nombre. Y al día siguiente encontré en la papelera del vestíbulo unos borradores rotos. ¿Borradores de qué? De documentos de cesión. De acciones. De poder notarial. Había firmas. Una parecía la suya. Manuel sintió frío en la espalda. Yo nunca firmé nada en ese apartamento. Eso pensé, dijo Basilio. Porque esa misma noche, al salir, el joven dijo algo que me pareció muy feo. Dijo, con 2 copas y las pastillas que toma, ni se acordará. La habitación pareció quedarse sin aire. Manuel recordó noches recientes. Cenas en las que Claudia insistía en servirle vino. Vasos de agua junto a la cama. Mañanas en que despertaba pesado, confuso, con una niebla extraña en la cabeza. Nunca había querido pensar mal. Pero la verdad, cuando por fin aparece, también ilumina los recuerdos. Y algunos recuerdos duelen más al encenderse. ¿Por qué guardó todo esto? Preguntó Manuel, con la voz rota. Basilio respiró hondo. Porque yo tuve una hija, don Manuel. Y a mi hija le hicieron algo parecido. La vaciaron, la engañaron, la hicieron quedar como loca. Nadie quiso declarar por ella. Nadie quiso meterse. Yo llegué tarde. Con usted, no quise llegar tarde otra vez. Manuel bajó la cabeza. No pudo hablar. Aquel hombre, que no le debía nada, había hecho por él lo que su propia esposa y parte de su familia le negaban, verlo como un ser humano. Cuando Manuel llevó la carpeta a Ernesto, el abogado no ocultó la gravedad. Esto cambia todo. ¿Sirve? Sirve si Basilio declara. Sirve si autenticamos fechas. Sirve si pedimos peritaje de firmas. Sirve si demostramos manipulación patrimonial y mala fe procesal. Manuel lo miró, perdido entre términos jurídicos. ¿Y qué significa eso en palabras simples? Ernesto se inclinó hacia él.
que su esposa no solo lo engañó. Es posible que intentara robarle. La palabra robar sonó más limpia de lo que Manuel esperaba. Durante años, Claudia había usado palabras elegantes para disfrazar abusos. Reestructuración. Protección patrimonial. Conveniencia fiscal. Compensación razonable. Pero Ernesto lo dijo sin adornos. Robar. Y al nombrarlo, la verdad tomó forma. En casa, Claudia comenzó a notar el cambio. Manuel ya no discutía, pero tampoco obedecía automáticamente. Ya no corría a resolver cada pequeño problema. Ya no respondía a sus provocaciones. Si ella lo llamaba inútil, él la miraba con una calma que la irritaba más que cualquier insulto. «Te estás haciendo el interesante», le dijo una noche, encontrándolo en el salón con unos documentos. «Estoy leyendo». «Ahora lees contratos». «Qué conmovedor». Manuel pasó una página. «Sí. Debí hacerlo antes». Claudia se quedó quieta. «¿Qué significa eso?» «Exactamente lo que dije». Ella se acercó, tratando de mirar los papeles. Manuel cerró la carpeta con suavidad. Ese pequeño gesto la enfureció. No olvides quién manejó todo mientras tú jugabas a ser empresario con tus herramientas. Manuel levantó la vista. No lo olvido, Claudia. Estoy recordándolo todo. Ella sostuvo su mirada unos segundos, y por primera vez Manuel vio algo parecido a miedo. No mucho. Apenas una sombra. Pero estaba ahí. Después vino Paula. Llegó una tarde sin avisar, con el rostro tenso y una postura defensiva. Manuel la encontró en la cocina, hablando con su madre en voz baja. Cuando él entró, ambas callaron. «Papá», dijo Paula, «necesitamos hablar». Manuel dejó las llaves sobre la mesa. «Habla». Ella respiró hondo, como si estuviera a punto de hacer algo noble. «Mamá está muy afectada. Y creo que tu actitud está empeorando todo. No entiendo por qué no puedes aceptar la separación con madurez». Manuel la miró con tristeza. ¿Madurez? Sí. No puedes convertir esto en una guerra. Tu madre llevó a su amante a mi empresa, a mi casa y probablemente al patrimonio que construí durante 30 años. ¿Y tú me pides madurez a mí? Paula se incomodó. Las cosas no son tan simples. Sergio, que acababa de entrar por la puerta trasera, escuchó la última frase. Para ti nunca son simples cuando mamá hace daño. Paula giró hacia su hermano. No te metas. Me meto porque también es mi padre. Claudia apareció detrás de Paula, con los brazos cruzados. Tu padre está manipulándote, Sergio. El joven soltó una risa amarga. No, mamá. Lo que pasa es que ya no soy un niño. Y ya no me creo todo lo que dices. El rostro de Claudia se endureció. Cuidado con el tono. No. Cuidado tú, respondió Sergio, con los ojos húmedos. Porque si hay algo que no voy a perdonarte es que hayas intentado hacernos mirar a papá como si no valiera nada. Manuel sintió que algo se le quebraba en el pecho, pero no de dolor. Esta vez era otra cosa. Una mezcla de orgullo y pena. Paula miró a Sergio como si la hubiera traicionado. Mamá solo quiso ser feliz. Ser feliz no exige destruir a alguien, dijo Manuel. La frase dejó a todos en silencio. Claudia lo miró con odio. En el juzgado hablaremos. Manuel asintió. Sí. Allí hablaremos. Y allí estaban ahora. En el juzgado. Claudia con Damián. Manuel con Ernesto. Y Basilio al fondo del pasillo, sosteniendo una carpeta marrón bajo el brazo.
La audiencia comenzó con una formalidad que contrastaba con la violencia emocional de lo que estaba en juego. La jueza, una mujer de rostro severo y voz clara, revisó los documentos iniciales. Los abogados se presentaron. Claudia se sentó erguida, con las manos cruzadas sobre la mesa, actuando una serenidad elegante. Damián permanecía detrás, en la zona de público, sin perder aquella sonrisa de suficiencia. Manuel no lo miró. No aún. El abogado de Claudia, un hombre joven llamado Víctor Luján, tomó la palabra primero. Habló de incompatibilidad matrimonial, de desgaste de la convivencia, de la necesidad de resolver el divorcio de manera eficiente. Luego presentó la propuesta patrimonial. Casa para Claudia. Administración completa de la empresa para Claudia. Compensación única para Manuel. Renuncia de Manuel a futuros reclamos societarios. Uso exclusivo de 2 vehículos para Claudia. Liquidación de cuentas según titularidad formal. Todo dicho con un tono tan limpio que casi parecía justo. Cuando terminó, Claudia bajó la mirada con falsa tristeza. La jueza miró a Manuel. Señor Morales, ¿entiende la propuesta presentada? Manuel asintió. La entiendo. ¿Está dispuesto a aceptarla? Claudia giró apenas la cabeza. Damián sonrió. Manuel respiró despacio. No, señora jueza. La sonrisa de Damián se borró. Claudia cerró los ojos un segundo, irritada. Su abogado intervino. Señoría, mi representada ha hecho una oferta generosa. El señor Morales no posee base legal suficiente para reclamar más allá de lo ofrecido. Ernesto Salcedo se puso de pie. Con el debido respeto, señoría, discrepamos por completo. La jueza lo miró. Explíquese. Ernesto abrió su carpeta. Solicitamos que no se homologue ningún acuerdo patrimonial en esta instancia, que se ordene la preservación de documentación societaria y bancaria, y que se admita la declaración de un testigo relevante. Claudia levantó la cabeza de golpe. ¿Qué testigo? La jueza la miró. Señora Ferrer, permita que hable su abogado. Pero Claudia ya no miraba a la jueza. Miraba a Manuel. Por primera vez desde que entró al juzgado, su expresión no era de control. Era de alerta. Ernesto continuó. Tenemos indicios serios de ocultación patrimonial, manipulación documental, posible falsificación de firmas y desvío de fondos desde la sociedad Servicios Morales hacia una entidad vinculada indirectamente al señor Damián Robles. El nombre de Damián cayó en la sala como un vaso rompiéndose. Todos miraron hacia él. Damián se enderezó. Eso es mentira. La jueza golpeó suavemente con el bolígrafo sobre la mesa. Silencio en la sala. Claudia se volvió hacia su amante con una mirada rápida, furiosa, casi de advertencia. Manuel lo vio. Y entendió algo, ellos no estaban tan unidos como aparentaban. La mentira los sostenía, pero también los separaba. Cada uno temía que el otro hablara demasiado. El abogado de Claudia se puso de pie. Señoría, esto es una estrategia desesperada para ensuciar un proceso de divorcio sencillo. No existe. Existe un testigo, lo interrumpió Ernesto. Y existen documentos. La jueza revisó el escrito que Ernesto le entregó. ¿Quién es el testigo? Ernesto miró hacia el fondo. El señor Basilio Medina. Claudia se quedó inmóvil. No fue una reacción espectacular. No gritó. No se levantó. No se desmayó. Pero Manuel, que conocía cada músculo de su rostro, vio cómo la sangre se le iba de las mejillas. Damián frunció el ceño. ¿El portero? La palabra salió cargada de desprecio. Y fue precisamente ese desprecio lo que hizo que Basilio, desde el fondo de la sala,
levantara la cabeza. La jueza autorizó su ingreso como testigo preliminar. Basilio caminó despacio hasta el frente. No parecía poderoso. No llevaba traje caro. No tenía un apellido influyente. Solo una chaqueta gris, zapatos viejos bien lustrados y la dignidad tranquila de quien no necesita aparentar. Juró decir la verdad. Claudia no lo miraba. Damián sí. Con rabia. Ernesto comenzó con preguntas simples. Señor Medina, ¿dónde trabaja usted? Soy vigilante nocturno en el edificio de la calle San Jacinto número 42. ¿Reconoce a la señora Claudia Ferrer? Basilio la miró apenas. Sí. ¿La ha visto entrar a ese edificio? Muchas veces. ¿Sola? No siempre. ¿Con quién? Basilio señaló sin teatralidad. Con ese señor. Damián Robles. Un murmullo recorrió la sala. Claudia cerró la mano sobre su bolso. Su abogado se levantó. Señoría, la vida privada de mi representada no es relevante para la división patrimonial. Ernesto no se alteró. Lo es cuando el apartamento donde se reunían fue pagado con fondos desviados de la empresa común, y cuando allí se prepararon documentos destinados a modificar irregularmente la titularidad de bienes. La jueza miró a Basilio. Continúe. Entonces Basilio contó. Contó las entradas. Los horarios. Los sobres. Los documentos. La noche en que escuchó el nombre de Manuel. La frase de Damián. Con 2 copas y las pastillas que toma, ni se acordará. Manuel no bajó la cabeza. Claudia sí. Por primera vez, Claudia bajó la cabeza. No por vergüenza. Por cálculo. Damián, en cambio, perdió la compostura. Ese viejo está mintiendo. Exclamó. La jueza alzó la voz. Señor Robles, una interrupción más y ordenaré que abandone la sala. Damián apretó los dientes. Basilio no se inmutó. Sacó el pendrive y la carpeta. Ernesto presentó las copias certificadas de registros de entrada y las fotografías. Luego habló del peritaje preliminar. Varias firmas atribuidas a Manuel mostraban inconsistencias graves. Claudia susurró algo a su abogado. El abogado palideció. Manuel vio ese instante con claridad. La mujer que había llegado al juzgado tomada del brazo de su amante, convencida de que todo estaba cerrado, acababa de descubrir que la sala ya no le pertenecía. La jueza suspendió unos minutos para revisar el material. Durante la pausa, Claudia se acercó a Manuel. Ya no sonreía. Tenemos que hablar. Manuel la miró en silencio. Esto se está saliendo de control, dijo ella en voz baja. No te conviene destruirme. Soy la madre de tus hijos. Manuel sintió una tristeza inmensa. No porque ella apelara a los hijos, sino porque lo hizo solo cuando tuvo miedo. También eras mi esposa cuando me mentías, respondió él. También eras la madre de mis hijos cuando intentaste dejarme sin nada. Claudia endureció la mandíbula. Tú no entiendes lo que estás haciendo. Por primera vez en muchos años, sí lo entiendo. Ella se acercó un poco más. Manuel, si sigues, Paula sufrirá. Sergio sufrirá. Todos sufriremos. Él la miró con una calma que la desarmó. No, Claudia. Todos ya sufrimos. La diferencia es que ahora tú también vas a responder. Damián se acercó por detrás de ella. Claudia, vámonos. Esto es una trampa. Manuel lo miró al fin. No, una trampa es hacer firmar a alguien documentos bajo engaño. Esto es una audiencia. Damián dio un paso adelante, pero Claudia lo detuvo con la mano. Sergio,
sentado en la última fila, observaba todo con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Había ido sin avisar a su madre. Cuando Manuel lo vio entrar antes de la audiencia, quiso pedirle que se marchara para no sufrir. Pero Sergio le dijo: «No, papá. Esta vez no vas a estar solo». Paula también estaba allí. Sentada 2 filas detrás de Claudia, rígida, pálida, incapaz de procesar lo que oía. Durante semanas había repetido las palabras de su madre como si fueran verdades, que Manuel exageraba, que era dependiente, que no aceptaba la libertad de Claudia, que quería castigarla. Pero ahora veía otra cosa. Veía a su madre temblando. Veía a Damián furioso. Veía a un vigilante humilde sosteniendo pruebas. Y veía a su padre, el hombre al que había juzgado con tanta facilidad, sentado sin odio, sin espectáculo, sin ganas de destruir a nadie. Solo reclamando verdad. Cuando la audiencia se reanudó, la jueza habló con firmeza. A la vista de los elementos presentados, este juzgado no homologará ningún acuerdo patrimonial en esta fecha. Se ordena la conservación inmediata de la documentación societaria y contable de servicios morales y entidades vinculadas. Se remitirá copia de las actuaciones pertinentes para investigación de posibles delitos documentales y económicos. Hasta nueva resolución. Quedan suspendidas las transferencias de activos discutidos. Claudia cerró los ojos. Damián murmuró una maldición. Manuel sintió que el cuerpo le pesaba menos, aunque sabía que aquello no era el final legal. Vendrían peritajes, denuncias, investigaciones, declaraciones, meses, quizá años de proceso. Pero algo esencial ya había ocurrido. Claudia no había logrado enterrarlo vivo en aquella sala. No había logrado convertirlo en un hombre descartable. No había logrado quedarse con todo en silencio. La jueza miró a las partes. Respecto al divorcio en sí, ambas partes manifiestan su voluntad de disolver el vínculo matrimonial. Ese punto podrá continuar. Pero la liquidación patrimonial se tramitará por separado dadas las circunstancias. Manuel asintió. Claudia no dijo nada. Cuando salieron de la sala, el pasillo parecía distinto. El mismo mármol, las mismas luces frías, los mismos bancos. Pero el aire ya no pesaba igual. Damián caminó rápido hacia la salida, hablando por teléfono, intentando salvarse antes que salvar a Claudia. Ella lo llamó. Damián. Él no se volvió. Ahora no, Claudia. Fue apenas una frase, pero bastó para que Manuel viera el futuro de su exesposa con claridad cruel. El hombre por quien ella había despreciado 32 años de vida compartida empezaba a abandonarla en el primer minuto de peligro. Claudia se quedó quieta. Luego miró a Manuel. Por un instante, no fue la mujer altiva del juzgado. Fue una mujer envejecida de golpe, atrapada entre su orgullo y sus consecuencias. ¿Estás satisfecho?, preguntó. Manuel tardó en responder. No. Ella pareció confundida. ¿Entonces qué quieres? Manuel miró hacia la puerta por donde Damián acababa de desaparecer. Luego miró a Basilio, que esperaba discretamente junto a la pared. Después a Sergio. Y finalmente a Paula, que tenía los ojos rojos. Quiero paz, dijo Manuel. Pero no la paz de los cobardes. La paz de saber que ya no tengo que fingir. Claudia apretó los labios. Yo te amé alguna vez. Manuel sintió que aquella frase llegaba demasiado tarde, como una carta encontrada cuando la casa ya se quemó. Quizá, respondió. Pero yo te amé incluso cuando tú ya habías dejado de verme. Ella no pudo contestar. Paula se acercó lentamente. Sus tacones resonaron inseguros, muy distintos a los de su madre. Se detuvo frente a Manuel con la cara desencajada. Papá.
Manuel la miró. No había reproche en sus ojos. Eso la rompió más. Yo no sabía, susurró ella. Manuel no dijo te lo dije. No dijo me hiciste daño. No dijo me elegiste como culpable porque era más fácil. Solo preguntó. ¿Quieres saber ahora? Paula comenzó a llorar. Perdóname. Manuel cerró los ojos un segundo. Aquella palabra, dicha por su hija, tocó una herida más profunda que cualquier documento. No la abrazó de inmediato. No porque no quisiera, sino porque el perdón verdadero no siempre entra corriendo. A veces llega despacio, con los pies heridos. Vamos a necesitar tiempo, dijo él. Paula asintió, llorando. Lo sé. Sergio se acercó por el otro lado y puso una mano en el hombro de su padre. Estoy contigo. Manuel lo miró con gratitud. Lo sé, hijo. Basilio intentó retirarse sin llamar la atención, pero Manuel lo vio. Señor Medina. El vigilante se detuvo. Manuel caminó hasta él. Durante un momento, los dos hombres se miraron en silencio. Uno había sido traicionado por su esposa. El otro cargaba la culpa antigua de no haber podido salvar a su hija. Y allí, en aquel pasillo frío, sus historias se cruzaban no por casualidad, sino por una forma extraña de justicia. Gracias, dijo Manuel. Basilio bajó la vista. Solo dije lo que vi. A veces eso es lo más valiente que alguien puede hacer. El anciano tragó saliva, emocionado. Ojalá alguien lo hubiera hecho antes por mi hija. Manuel le puso una mano en el brazo. Hoy también lo hizo por ella. Basilio apretó los labios y asintió. Los meses siguientes no fueron fáciles. Las historias de justicia rara vez terminan con una puerta cerrándose y música de fondo. La vida real exige papeles, llamadas, abogados, noches de insomnio, cuentas congeladas, conversaciones dolorosas y verdades que siguen saliendo cuando uno cree que ya no queda nada por descubrir. La investigación reveló que Claudia había transferido fondos de servicios morales a una sociedad vinculada a Damián. También se confirmó que al menos 2 firmas atribuidas a Manuel no habían sido hechas por él. El supuesto poder notarial fue impugnado. Varias operaciones quedaron anuladas. Claudia perdió la administración exclusiva de la empresa. Damián intentó declarar que no sabía nada, pero correos electrónicos y mensajes recuperados demostraron que había participado activamente en la estrategia. Cuando comprendió que Claudia ya no podía protegerlo, Damián desapareció de su vida con una rapidez humillante. Cambió de ciudad, cerró sus perfiles, dejó de contestar llamadas. El amor que ella había presentado como una liberación resultó ser una alianza de conveniencia. Claudia, por primera vez en años, tuvo que enfrentar consecuencias sin poder convertir a Manuel en culpable. La casa quedó en disputa, pero Manuel no quiso pelear por las paredes como si allí siguiera viviendo su felicidad. Acordó venderla cuando el proceso lo permitió. Con su parte, compró un piso más pequeño cerca del río, luminoso, silencioso, con una terraza donde puso 2 macetas de romero y una mesa sencilla para desayunar. Servicios Morales sobrevivió. Más que eso, cambió. Manuel retomó la dirección real de la empresa, no con la ansiedad de demostrar algo, sino con la calma de quien vuelve a una parte de sí mismo. Muchos empleados lo recibieron con respeto sincero. Algunos sabían más de lo que habían dicho. Otros pidieron disculpas por haber creído versiones interesadas. Él no se convirtió en un hombre duro. No empezó a gritar órdenes. No buscó humillar a nadie. Simplemente dejó de pedir permiso para ocupar su lugar. Un año después de aquella audiencia, Manuel celebró el aniversario de la empresa en el pequeño local renovado. No fue una fiesta lujosa. Hubo café, tortilla,
empanadas, refrescos y una tarta que Sergio encargó con el logo de Servicios Morales. Basilio fue invitado. Llegó con su chaqueta gris, incómodo por los aplausos que algunos empleados le dieron cuando Manuel lo presentó. Este hombre hizo algo muy sencillo y muy raro, dijo Manuel frente a todos. Dijo la verdad cuando callar habría sido más fácil. Basilio se limpió los ojos con discreción. Paula también estaba allí. La relación con su padre no se reparó de un día para otro. Hubo conversaciones difíciles. Hubo silencios. Hubo momentos en que Manuel no pudo ocultar cuánto le había dolido sentirse juzgado por su propia hija. Paula tuvo que aprender a no exigir un perdón inmediato solo porque estaba arrepentida. Pero volvió. Volvió con humildad. Volvió sin excusas. Volvió a preguntarle a su padre por su día, por su salud, por la empresa. Volvió a mirarlo no como una figura secundaria, sino como un hombre entero. Una tarde, meses después, Paula fue a verlo al piso nuevo. Manuel preparó café. No el café de Claudia. No un café servido por obligación. Uno suyo, sencillo, fuerte, en 2 tazas blancas. Paula miró la terraza. Se siente tranquilo aquí. Manuel sonrió. Lo es. Ella sostuvo la taza entre las manos. A veces pienso en todo lo que no vi. Manuel se sentó frente a ella. A veces uno no ve porque no quiere sufrir. Paula bajó la mirada. Yo no quería que mamá fuera así. Yo tampoco. Esa respuesta la hizo llorar. Manuel no dijo nada. Solo le ofreció una servilleta. Después de un rato, Paula susurró. Gracias por no odiarme. Manuel miró el cielo de la tarde. El odio también es una casa. Y yo ya viví demasiado tiempo encerrado. Claudia no asistió al aniversario de la empresa. Nadie la esperaba. Vivía en un apartamento alquilado, lejos de la casa que había querido conservar a cualquier precio. Seguía ejerciendo como abogada, aunque su reputación había quedado dañada. Algunos clientes se alejaron. Algunas amistades también. Esas amistades que aplaudían su seguridad desaparecieron cuando la seguridad se volvió escándalo. Una tarde, Manuel la encontró por casualidad frente a una cafetería. Ella estaba sola. Sin Damián. Sin tacones desafiantes. Sin esa corte de aduladores que antes parecía acompañarla incluso cuando caminaba sola. Se miraron. Durante unos segundos, ninguno habló. Claudia fue la primera. ¿Te ves bien? Manuel asintió. Estoy en paz. Ella sonrió con tristeza. Siempre pensé que no podrías vivir sin mí. Manuel no respondió de inmediato. No quería herirla. Ya no necesitaba hacerlo. Hubo un tiempo en que habría deseado que Claudia sintiera una parte de lo que él sintió. Pero ahora, al verla allí, entendió que algunas personas construyen su propia condena con las mismas manos con las que intentan destruir a otros. Yo también lo pensé, dijo él al fin. Claudia bajó la vista. Manuel, ¿alguna vez podrás perdonarme? La pregunta llegó sin arrogancia. Sin teatro. Sin estrategia aparente. Manuel miró sus manos. Aquellas manos que habían firmado tanto, trabajado tanto, temblado tanto. No lo sé, respondió con honestidad. Pero ya no necesito castigarte para seguir viviendo. Claudia cerró los ojos, como si esa frase doliera más que un insulto. Supongo que eso es más de lo que merezco. Manuel no confirmó ni negó. Solo hizo un gesto leve de despedida. Cuídate, Claudia. Y siguió caminando. No miró atrás. No porque no le importara el pasado, sino porque por primera vez el futuro pesaba más. Aquella noche,
Manuel volvió a su piso, abrió la puerta y se encontró con el silencio. Pero ya no era el silencio de antes. No era el silencio humillante de una casa donde debía medir sus pasos. No era el silencio después de una burla. No era el silencio de dormir en una habitación de invitados mientras su esposa hablaba con otro hombre en la terraza. Era un silencio limpio. Suyo. Puso música baja, se quitó la chaqueta y salió a la terraza. Las luces de Sevilla brillaban a lo lejos. El aire olía a primavera y a tierra mojada. En la mesa había un sobre que Sergio le había dejado esa tarde. Dentro había una fotografía antigua. Manuel con Paula en brazos, Sergio pequeño agarrado a su pantalón, Claudia sonriendo a un lado. Era una imagen de otro tiempo. En el reverso, Sergio había escrito: Papá, antes pensaba que ser fuerte era no caer. Ahora sé que ser fuerte es levantarse sin volverse cruel. Manuel leyó la frase varias veces. Luego apoyó la fotografía sobre la mesa. No rompió la imagen. No la escondió. No la besó. Solo la dejó allí, bajo la luz tibia de la terraza, como se dejan las cosas que pertenecen al pasado, visibles, aceptadas, pero incapaces de mandar sobre el presente. Porque esa fue la verdadera victoria de Manuel Morales. No fue que Claudia perdiera el control. No fue que Damián quedara expuesto. No fue que la empresa regresara a sus manos. No fue siquiera que un testigo valiente hubiera contado lo que vio. La verdadera victoria fue que Manuel, después de años de humillaciones, dejó de confundirse con la sombra que otros habían puesto sobre él. Comprendió que la paciencia no debe ser una cárcel. Que el amor no exige desaparecer. Que la dignidad no se mendiga en la mesa de quienes disfrutan verte de rodillas. Y que a veces, cuando una persona llega al juzgado tomada del brazo de su amante, convencida de que va a humillarte por última vez, el destino ya tiene sentado en el pasillo a alguien que vio la verdad. Un testigo. Un hombre común. Una voz inesperada. La prueba de que ninguna mentira, por elegante que parezca, puede caminar para siempre sin dejar huellas. Manuel apagó la luz de la terraza cerca de la medianoche. Antes de entrar, miró el cielo una última vez. No sonrió de manera triunfal. Sonrió apenas, con cansancio y alivio. Como sonríen los hombres que no ganaron una guerra, pero recuperaron su nombre. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, durmió sin miedo.